La franja de Gaza se encuentra envuelta en llamas, una expresión fuerte utilizada por el propio ministro de Defensa de Israel para describir la situación. En los últimos días, las fuerzas israelíes han iniciado un asalto terrestre que avanza hacia el corazón de la ciudad, generando un escenario de gran tensión. Testigos y medios locales informan de intensos ataques aéreos que incluyen el uso de helicópteros, drones, proyectiles de gran alcance y aviones militares, lo que ha convertido el cielo en un reflejo constante de estruendos y destellos. La magnitud de los hechos está dejando huellas profundas no solo en la región, sino también en la percepción global sobre la fragilidad de la paz en Oriente Medio. Si quieres seguir recibiendo contenido que analiza estos acontecimientos con una mirada profunda y reflexiva, te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y escribir un comentario de fe para que juntos mantengamos viva la esperanza. Multitudes enteras de personas que habitan en Gaza se han visto obligadas a abandonar sus hogares ante el temor de un inminente avance militar. Lo que comenzó siendo presentado como una acción defensiva terminó transformándose en un movimiento ofensivo a gran escala. Sin embargo, hay un aspecto poco difundido: la posibilidad de que estos sucesos ya estuvieran anticipados en las Sagradas Escrituras. Lo sorprendente es que no se trata de una sola referencia aislada, sino de la voz de 4 profetas diferentes que, en épocas distintas, anunciaron mensajes que hoy parecen cobrar un nuevo sentido. En este video exploraremos cómo la Biblia describe el destino de la Franja de Gaza y la manera en que este hecho se relaciona con las acciones impulsadas por el primer ministro israelí, Netanyahu, aun cuando enfrenta críticas tanto internas como internacionales. La nación atraviesa una crisis económica, sumida en una tensión bélica prolongada desde hace casi 2 años, lo cual ha debilitado su estabilidad social y política. ¿Por qué entonces arriesgarse a iniciar una ofensiva justamente en este momento tan frágil? Muchos consideran que la respuesta puede estar vinculada con las antiguas promesas divinas. En el libro de Génesis se narra la alianza entre Dios y Abraham, donde se le promete a sus descendientes una tierra que se extendería desde el río de Egipto hasta el Éufrates. Este pasaje, también registrado en la Torá, es recordado bajo el concepto del Gran Israel. El desafío es que este ideal implicaría abarcar territorios que hoy pertenecen a naciones consolidadas como Palestina, Jordania, Líbano, Irak, Siria, Arabia Saudita, Egipto e incluso Turquía. Tal vez alguien piense que esta interpretación suena exagerada o fantasiosa. Sin embargo, declaraciones de Netanyahu en entrevistas y discursos alimentan la sospecha de que existe un trasfondo ideológico que busca dar forma a este proyecto. De ser cierto, la ofensiva sobre Gaza podría verse como un primer paso dentro de un plan más amplio. La Biblia, de hecho, no guarda silencio frente a esta región. Para comprenderlo, es necesario recordar que en tiempos antiguos, Gaza y gran parte de lo que hoy conocemos como Palestina eran llamadas la tierra de los filisteos. Estas tribus habitaban principalmente en 5 ciudades: Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat, todas ubicadas en la franja costera. Los relatos bíblicos muestran que los filisteos fueron enemigos temidos por Israel durante generaciones. Contaban con armas de hierro, mucho más avanzadas que el bronce utilizado por los israelitas, lo que les permitió imponerse durante largos periodos, esclavizando y oprimiendo a sus rivales. En medio de este contexto, varios profetas levantaron su voz para anunciar el desenlace de ese dominio. Entre ellos se destacó Amós, hace unos 2800 años, enviado por Dios para advertir a pueblos que vivían confiados en su riqueza y poder sin considerar las consecuencias de sus acciones. Una de sus profecías más contundentes fue dirigida precisamente a Gaza.
El mensaje recogido en el libro de Amós transmite un juicio irrevocable. Por 3 transgresiones de Gaza, y aún por la 4ª, no revocaré su castigo. Enviaré fuego sobre los muros de Gaza, y consumirá sus palacios, y el remanente de los filisteos perecerá. Estas palabras describen un castigo definitivo, un destino sellado. Cuando se afirma que no se revocará su castigo, se deja claro que no habría marcha atrás. El anuncio habla de fuego devorando sus muros, de palacios reducidos a cenizas y de un desenlace que pone fin a toda resistencia: la desaparición del pueblo filisteo. Hoy reflexionemos sobre un hecho sorprendente. ¿Qué ocurrió con los filisteos? A diferencia de otros pueblos de la antigüedad, su huella se desvaneció por completo. Su lengua, su cultura y sus creencias quedaron borradas de la historia, y lo único que permanece es el nombre de Gaza, como un eco de lo que alguna vez fue una de sus ciudades principales. Sin embargo, la Biblia nos revela que esta desaparición no fue casualidad. El texto sagrado explica que Dios permitió la permanencia de los filisteos en aquella tierra con un propósito específico: servir como una prueba constante para el pueblo de Israel. El pasaje menciona a los 5 príncipes filisteos, señalando que su presencia debía enseñar a las generaciones de Israel a conocer la guerra y, sobre todo, a depender siempre del Señor. En otras palabras, su existencia fue una herramienta divina para recordarles que la confianza debía estar puesta únicamente en Dios. No obstante, Amós no fue el único que levantó su voz sobre Gaza. Hubo varios profetas que anunciaron mensajes relacionados con la región, pero uno en particular marcó la diferencia: Sofonías. Aunque no es tan conocido como Isaías o Jeremías, este profeta tenía un linaje especial, ya que provenía de la familia del rey Ezequías, lo cual daba aún más peso y seriedad a sus palabras. Cuando él hablaba, la gente lo escuchaba con atención, sabiendo que detrás de su voz había una autoridad tanto espiritual como histórica. Su mensaje fue directo, claro y transformador. Sofonías no solo confirmó la destrucción de las ciudades filisteas, como ya lo habían hecho otros profetas, sino que añadió un detalle crucial: la tierra no quedaría simplemente desolada, sino que cambiaría de manos. Él anunció que Gaza sería abandonada, que la tierra de los filisteos sería arrasada hasta quedar sin habitantes, pero al mismo tiempo proclamó que esa franja costera sería entregada al remanente de la casa de Judá. Este punto es trascendental. La profecía no dice que otro imperio ocuparía la región, ni que quedaría despoblada para siempre. Afirma que el territorio pasaría directamente al pueblo de Israel. Con ello, no se trataba únicamente de anunciar la caída de una ciudad enemiga, sino de declarar un traspaso de propiedad en favor del pueblo escogido. El mensaje de Sofonías se convierte entonces en una promesa. La costa, antes símbolo de opresión y amenaza, se transformaría en herencia para Israel. Y la historia no termina allí, porque otros profetas también aportaron más detalles que complementan esta visión. Entre ellos, Zacarías, quien después del exilio babilónico y en medio de la reconstrucción de Jerusalén, pronunció palabras que ampliarían aún más la comprensión del destino de esa tierra y de su conexión con los planes divinos. Cuando el pueblo regresó del exilio para levantar de nuevo las murallas de Jerusalén, lo que encontraron fue desolación y desaliento. La misión del profeta Zacarías era darles aliento en medio de la ruina, encender en ellos una esperanza que parecía apagada. Entre sus mensajes de ánimo y promesas de restauración, dejó también palabras que nos obligan a reflexionar profundamente. Una profecía dirigida a Gaza. Zacarías escribió que Gaza sentiría gran dolor y que incluso su rey sería desplazado, viviendo en Asdod como extranjero, y que el orgullo de los filisteos llegaría a su fin.
Aquí hay dos elementos muy significativos. El primero es la caída del orgullo filisteo. En la Biblia, este término no se limita a la arrogancia, sino a una actitud más profunda, vivir como si Dios no existiera, confiando únicamente en la fuerza humana y desafiando abiertamente a lo divino. Los filisteos representaban precisamente eso. Su identidad estaba marcada por siglos de oposición a Israel, alimentada por una soberbia que los llevaba a enfrentarse a Dios mismo. El segundo elemento es aún más sorprendente. La profecía anuncia un cambio total en los habitantes de Asdod, una de las ciudades filisteas más importantes. No solo se trataba de que perderían su poder, sino de que su propio pueblo sería reemplazado. Esto plantea una pregunta clave. ¿Ocurrió ya en la historia o aún está por cumplirse? Si repasamos los registros históricos, vemos que Gaza fue conquistada varias veces. Alejandro Magno la tomó en el año 332 a.C. con enorme violencia. Más tarde estuvo bajo control romano y posteriormente árabe. Aún así, Gaza sigue apareciendo una y otra vez en las profecías bíblicas. ¿Por qué esta insistencia? Para comprenderlo, debemos retroceder más de 3000 años, hasta los tiempos en que Israel intentó conquistarla por primera vez. El libro de Jueces relata que la tribu de Judá logró apoderarse de Gaza, pero el triunfo fue efímero. Los filisteos se recuperaron rápidamente y transformaron la ciudad en uno de sus bastiones más importantes. Su secreto era la ventaja tecnológica. Dominaban la metalurgia del hierro, mientras que Israel aún usaba armas de bronce más débiles y frágiles. Esta diferencia les daba una superioridad aplastante en el campo de batalla. En ese escenario surge la historia de Sansón. Su relación con Gaza fue conflictiva desde el inicio. Según Jueces 16, él estuvo allí y terminó siendo traicionado y entregado a los filisteos. Capturado, le sacaron los ojos, lo encadenaron y lo obligaron a trabajar como un animal en prisión. El héroe de Israel se convirtió en objeto de burla y humillación. Los filisteos celebraron su captura con una gran fiesta en honor a su dios Dagón, llevando a Sansón, ciego y debilitado, para exhibirlo como trofeo frente a la multitud. Pero en su momento final, Sansón clamó a Dios por una última muestra de fuerza. De pie entre las columnas del templo, empujó con todo su ser hasta derrumbarlo. Murió en el acto, pero con él perecieron miles de sus enemigos. Gaza, el lugar de su humillación, se convirtió también en el escenario de su victoria final. Sin embargo, la historia de luchas por Gaza no se detuvo allí. El rey David combatió a los filisteos y su hijo Salomón logró dominarlos temporalmente. Profetas como Amós, Jeremías y Sofonías continuaron advirtiendo sobre juicios divinos contra esta ciudad. Y aún con todas estas advertencias y caídas, Gaza ha permanecido, resistiendo y reapareciendo a lo largo de los siglos, como si fuese un punto fijo en el mapa de la profecía y de la historia. Hoy comprendemos por qué Gaza sigue siendo un punto clave en la historia bíblica y en la realidad actual. En las Escrituras, Gaza aparece como una línea trazada en la arena, un límite simbólico entre la tierra que Dios prometió a su pueblo y las fuerzas que se oponen a ese plan. Es una frontera que no desaparece, un recordatorio constante de la lucha entre lo divino y lo humano. Por eso nos sorprende que, miles de años después, siga siendo un territorio marcado por conflictos y tensiones. A lo largo de los siglos, Israel experimentó un ciclo doloroso. Primero se apartaban de Dios, olvidando sus mandamientos. Entonces, sus enemigos, como los filisteos en Gaza, los oprimían con crueldad. Desesperados, clamaban por ayuda, y Dios levantaba libertadores como Sansón para rescatarlos. Pero la paz duraba poco, y una y otra vez la historia se repetía, cada vez en condiciones más graves. El verdadero problema
No era únicamente la batalla contra otros pueblos, sino la decadencia interior. Una nación debilitada espiritualmente, que dejaba de buscar a Dios y se alejaba de su propósito. Los profetas advirtieron con insistencia, pero su voz fue ignorada. La decadencia espiritual corroía desde dentro hasta que llegó el desastre final. Babilonia conquistó Jerusalén, quemó el templo, el lugar más sagrado de adoración, y llevó al pueblo al exilio. La tierra prometida, aquella herencia divina, desapareció de sus manos. Parecía que la fe, la identidad y la esperanza habían quedado destruidas. En medio de ese dolor, surgía una pregunta que desgarraba el corazón. ¿Dios no había prometido entregarles esa tierra para siempre? La respuesta revelada por Dios fue sorprendente. El problema nunca estuvo en Gaza ni en los pueblos enemigos. El verdadero enemigo era interno, el orgullo, la idolatría y la rebeldía contra el Señor. Las derrotas externas eran el reflejo de una guerra espiritual perdida dentro del corazón de Israel. Y fue en ese momento oscuro cuando Dios levantó al profeta Ezequiel para mostrarle una visión poderosa: el valle de los huesos secos. Ezequiel fue llevado en el espíritu a un lugar sombrío y silencioso, un valle árido cubierto por miles de huesos dispersos, blanqueados por el sol y quebrados por el paso del tiempo. Aquella visión era una metáfora viviente. Israel estaba destruido, reducido a polvo, sin tierra ni esperanza, como un cadáver olvidado. Mientras caminaba entre los restos, Ezequiel sintió el peso de aquella escena, un pueblo muerto en espíritu, sin futuro aparente. Entonces Dios le habló con una pregunta desconcertante: «Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?». La lógica decía que no había vida en medio de tanta desolación. Pero Ezequiel, consciente del poder del Señor, respondió con humildad: «Señor, solo tú lo sabes». Fue entonces cuando Dios le dio una orden que parecía imposible: profetizar a esos huesos secos. Profetiza y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Yo haré entrar espíritu en ustedes y vivirán. Pondré tendones, carne y piel sobre ustedes, y soplaré vida para que sepan que yo soy el Señor». Aunque parecía absurdo, Ezequiel obedeció con fe. Y sucedió lo impensable. Cuando comenzó a hablar, el valle entero tembló. Un murmullo se convirtió en un estruendo que resonó en toda la llanura. Los huesos comenzaron a moverse, a buscarse unos a otros y a encajar perfectamente. Vértebras con columna, costillas con pecho, cráneos con sus respectivos cuerpos. Del polvo, la estructura de un ejército comenzó a levantarse. Entonces ocurrió lo asombroso. Los tendones comenzaron a unirse, la carne cubrió los huesos y la piel envolvió aquellos cuerpos dispersos. Lo que antes era un campo de muerte se transformó ante los ojos de Ezequiel en un valle lleno de cuerpos completos. Sin embargo, había un detalle inquietante. Aún no había vida en ellos. Tenían forma humana, pero seguían siendo cadáveres inmóviles, sin respiración ni movimiento. Fue entonces cuando Dios habló de nuevo, llevando la visión a un nivel más profundo. No debía profetizar a los cuerpos, sino al espíritu mismo, al soplo de vida que procede del Señor. «Profetiza, hijo de hombre», dijo el Señor, «y di al espíritu: ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan». Y cuando Ezequiel obedeció, sucedió lo impensable. Un viento invisible descendió sobre el valle, no un aire cualquiera, sino el ruaj, el aliento divino, el mismo que en el principio dio vida a Adán cuando era solo polvo. Al instante, aquellos cuerpos comenzaron a respirar, sus pechos se inflaron y la vida volvió a recorrerlos. Frente a los ojos del profeta se levantó un ejército, símbolo viviente del renacimiento de Israel, un pueblo que había estado muerto, pero que Dios volvía a levantar. Esta visión fue tan trascendental
que el propio Señor dio su explicación sin dejar espacio a dudas. Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos están secos, nuestra esperanza se ha perdido y hemos sido destruidos por completo. Pero yo abriré vuestros sepulcros, os sacaré de entre las naciones donde estáis y os llevaré a la tierra de Israel. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y sabréis que yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Estos versículos resumen el pasado, el presente y el futuro de Israel. El Valle de Huesos no era solo una metáfora del exilio, sino un reflejo de la decadencia espiritual. El valle como lugar de prueba, de juicio y de muerte. Israel había descendido desde la gloria de su monte santo hasta la humillación del polvo. Aquellos huesos secos representaban la muerte colectiva de una nación borrada del mapa, reducida a silencio en la historia. Dios hablaba de un pueblo disperso durante siglos, sin templo, sin tierra, sin rey, sin lengua común. Israel había sido llevado a lo que el Señor llamó los sepulcros de las naciones, convertido en un pueblo errante por 2000 años, enfrentando expulsiones, inquisiciones y persecuciones. Y aunque su identidad parecía desvanecerse, nunca desapareció por completo. Dios había preguntado, ¿vivirán estos huesos? La cuestión no era para probar a Ezequiel, sino para poner a prueba la fe de Israel mismo. La promesa estaba escrita. Cuando todo pareciera muerto, Él los levantaría. El proceso profético de restauración fue revelado con detalle. Primero, un temblor, los huesos que se unen. Después, la carne y la piel que aparecen pero sin aliento. Esto simbolizaba la primera etapa del renacimiento de Israel, el regreso físico a su tierra, y aunque por siglos parecía imposible, la palabra permaneció firme. En el año 70 después de Cristo, el Imperio Romano destruyó Jerusalén y redujo a cenizas el segundo templo. Israel dejó de existir como nación y comenzó la diáspora. El pueblo judío fue dispersado primero por Roma y luego por Europa, África del Norte, Asia y América. Vivieron como extranjeros, rechazados y perseguidos, muchas veces obligados a ocultar su fe. Fueron siglos de dolor que parecían sellar su destino. Sin embargo, en medio de todo, una promesa escrita por los profetas los sostuvo. Dios ya lo había advertido por medio de Moisés. El Señor os esparcirá entre todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro. Y entre esas naciones no hallaréis descanso, ni la planta de vuestro pie tendrá reposo. Aún así, el pueblo de Israel nunca perdió su esencia. Conservó su fe, su linaje, su lengua y sobre todo el anhelo inquebrantable de volver a la tierra prometida. Cada año, durante la Pascua, aún viviendo en el exilio, el pueblo judío repetía una frase que parecía un sueño inalcanzable: el próximo año en Jerusalén. Esa esperanza fue el motor que mantuvo viva la identidad de Israel a lo largo de los siglos, porque aunque parecía imposible, estaba escrito que algún día volverían. Aquellos que habían sido dispersados como polvo regresarían, la tierra abandonada florecería, y el nombre olvidado sería proclamado entre las naciones. Ese día histórico llegó el 14 de mayo de 1948. Después del horror del Holocausto, David Ben-Gurión se levantó en Tel Aviv y proclamó algo que muchos creían que nunca sucedería: el renacimiento del Estado de Israel. Una nación que había desaparecido por 2000 años volvió a la vida, un hecho sin precedentes en la historia de la humanidad. Por primera vez en milenios, los judíos regresaron a su tierra ancestral y fundaron un Estado. Los huesos secos de Ezequiel comenzaron a unirse. El pueblo volvió a su casa. Lo más impresionante es que la profecía de Ezequiel no hablaba de reconstruir solamente un templo o una ciudad, sino de algo mucho más profundo. Yo los sacaré de todas las naciones donde fueron esparcidos y los traeré de vuelta a su tierra.
Y así ocurrió. En pocos años, millones de judíos llegaron desde más de 100 países. Estados Unidos, Etiopía, Rusia, Argentina, Alemania. Personas que no compartían idioma ni cultura moderna, pero que fueron reunidas en la tierra prometida. El esqueleto disperso volvió a tomar forma. Teólogos, historiadores y creyentes coinciden en que 1948 marcó el inicio del cumplimiento literal de Ezequiel 37. Desde entonces, Israel ha sido atacado, rodeado de enemigos y amenazado en cada década, pero no solo ha sobrevivido, ha prosperado. Lo que era un desierto en 1948, hoy exporta tecnología, agua, frutas, innovación en seguridad e inteligencia. El hebreo, que durante siglos fue considerado un idioma muerto, hoy es hablado por millones. El mismo idioma en el que los profetas escribieron la palabra de Dios. No es solo un idioma recuperado, es un testimonio vivo de que lo que estaba muerto puede volver a la vida. Isaías también lo había anunciado. El desierto florecerá como el lirio. Y se cumplió. Sin embargo, la visión de Ezequiel reveló 3 etapas. Primero, los huesos que se unen, el regreso físico del pueblo a su tierra. Segundo, la carne que cubre, la reconstrucción política y nacional. Pero aún falta la tercera y definitiva, la entrada del Espíritu, la restauración espiritual. Israel ya ha renacido físicamente, pero todavía espera el soplo de Dios que transforme sus corazones. Los profetas anunciaron que llegaría ese día. Jeremías declaró: «Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo». Joel habló de un derramamiento del Espíritu sobre toda carne, donde hijos e hijas profetizarían, y los ancianos soñarían sueños. Zacarías describió un momento en que el pueblo de Israel miraría al Mesías, y su corazón se quebrantaría con arrepentimiento. Y siglos más tarde, el apóstol Pablo escribió en Romanos que Israel había sido endurecido en parte hasta que se cumpliera el tiempo de las naciones, y entonces todo Israel será salvo. Aquí está la clave del misterio profético. Israel ya ha regresado a su tierra, los huesos se unieron y la carne volvió a cubrirlos. Pero el ruaj de Dios, el soplo divino, aún no ha descendido. Falta el milagro final, un despertar espiritual nacional que transformará el corazón de su pueblo y marcará la última etapa del plan divino. Ese avivamiento no será simbólico, sino real, y de él surgirá un remanente consagrado con una misión sagrada. El libro del Apocalipsis, capítulo 7, nos revela un detalle impactante acerca de los últimos tiempos. Dios sellará a 144,000 siervos escogidos, provenientes de las 12 tribus de Israel. El texto no los presenta como un número simbólico, sino que especifica claramente 12,000 de cada tribu, representando a un grupo fiel que brillará en medio de la oscuridad venidera. Estos elegidos no serán figuras imaginarias, sino descendientes reales de Israel, llamados a proclamar la verdad en el momento más crítico de la historia, mientras los sellos son abiertos y las trompetas anuncian juicios sobre la humanidad. Estos 144,000 actuarán como mensajeros del Evangelio, proclamando a Cristo como el verdadero Mesías, no solo a Israel, sino también a las naciones. Así se cumplirá el propósito eterno, que incluso en medio de la tribulación, Dios no olvida a su pueblo y lo convierte en instrumento de salvación global. Israel, restaurado en su tierra, no alcanzará su plenitud hasta que vuelva también al corazón de Dios, para convertirse finalmente en lo que siempre fue llamado a ser, luz para las naciones. Jesús mismo lo ilustró con la parábola de la higuera. Cuando sus ramas se renuevan y brotan hojas, sabéis que el verano está cerca. Israel es esa higuera.
El reloj profético comenzó a moverse en 1948, cuando la nación volvió a brotar. Desde entonces, cada guerra, cada tensión en Jerusalén se analiza en todo el mundo, porque lo que ocurre allí afecta a todas las naciones. Y esto también fue anunciado: haré de Jerusalén una copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. La visión de Ezequiel sigue activa, desarrollándose ante nuestros ojos. El valle ya no está vacío. Israel regresó, pero el Espíritu de Dios aún no ha llenado su interior. El valle de huesos secos es, en realidad, un mapa profético, un cronograma que describe la restauración de Israel, pero también nos advierte que esa restauración no sería el punto final. Inmediatamente después de mostrarle el renacimiento de la nación, Dios le reveló a Ezequiel un escenario aterrador, una guerra profética. Un líder enigmático llamado Gog, príncipe de Magog, encabezará una coalición de naciones que se levantarán contra Israel. No contra un Israel antiguo, sino contra un Israel restaurado, que habita seguro en su tierra, sin murallas ni defensas. La lista de esa coalición es precisa y corresponde a países reales: Persia, hoy conocido como Irán; Kush, la actual Sudán; Fut, identificado con Libia; Gomer y Togarma, regiones que se relacionan con la actual Turquía. Todos ellos convergerán desde el norte, el sur y el este hacia un único punto en el mapa: Jerusalén. Pero Ezequiel aclara que no se tratará de una simple invasión geopolítica, sino de un acto soberano permitido por Dios mismo. Él declara: pondré garfios en tus quijadas y te haré subir contra mi tierra para que las naciones me conozcan. Será un juicio divino. Cuando esa coalición ataque, Ezequiel describe un gran terremoto que sacudirá la tierra, montañas que se desplomarán, ejércitos que se confundirán, y fuego y azufre que caerán del cielo. No será Israel quien se defienda, será el propio Dios quien intervenga. Y así, en medio del juicio, las naciones sabrán que el Señor es el único Dios verdadero. El profeta Ezequiel no fue el único que contempló aquella guerra final. Siglos después, Zacarías describió la misma escena desde otra perspectiva. Las naciones se reunirán para atacar Jerusalén, la ciudad será dividida, las casas saqueadas, y en ese momento el Señor descenderá para luchar como lo hizo en los días antiguos. Y añade algo extraordinario: afirma que en ese día sus pies se posarán sobre el monte de los olivos. ¿De quién habla Zacarías? Del Mesías. Aquel que fue rechazado, traspasado y crucificado, pero que regresará como Rey soberano. Y no solo Zacarías lo anunció. En el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, más de 6 siglos después, aparece de nuevo el enemigo bajo los mismos nombres: Gog y Magog. Las naciones se levantarán una última vez contra el pueblo de Dios, rodearán el campamento de los santos e intentarán destruirlos, pero no habrá batalla, porque el fuego del Señor descenderá y consumirá a los adversarios. El plan de Dios no cambia. Israel continúa siendo el centro del escenario profético, porque Israel no es únicamente un territorio. Es el escenario donde comenzó el plan divino y donde se consumará. Su dispersión fue anunciada, su regreso fue prometido, su endurecimiento espiritual y su futuro despertar también fueron profetizados. Y en el último conflicto, cuando todas las naciones se levanten contra Jerusalén, será el mismo Dios quien responda con poder. Israel es el reloj profético del Señor. Allí fue rechazado el Mesías, allí fue levantado en un madero y allí regresará como rey. Cada amenaza, cada guerra, cada acontecimiento marca un paso más hacia el cumplimiento de lo que está escrito. El Apocalipsis lo confirma: Jerusalén será sacudida, pero también será el lugar de la redención final. Profetas y apóstoles,
Ezequiel, Zacarías, Pablo, Pedro y Juan coinciden en esta misma verdad. El retorno del Mesías sucederá en ese lugar. Cuando el pueblo de Israel regresó a su tierra y Jerusalén volvió a ser su capital, el calendario profético comenzó a moverse. Y ahora, al ver cómo las naciones se alinean en su contra, los ecos del final se vuelven imposibles de ignorar. Todo lo que fue escrito está a punto de cumplirse, y el lugar donde empezó la historia será el mismo donde comenzará la eternidad. Jesús lo advirtió. Cuando veáis que estas cosas comienzan a suceder, erguid la cabeza, porque vuestra redención está cerca. Hoy somos testigos de profecías que antes parecían imposibles: el retorno de los judíos a su tierra, la restauración del hebreo como lengua nacional, la reconstrucción espiritual de Jerusalén y el surgimiento de alianzas enemigas alrededor de Israel. ¿De verdad crees que todo esto es coincidencia? No lo es. La Biblia no es un libro antiguo olvidado, es un mapa, un reloj, una advertencia y una promesa. Cada profecía cumplida es otro paso en la cuenta regresiva, pero lo más grande aún está por venir: el soplo del Espíritu sobre Israel. Cuando eso ocurra, será como un fuego recorriendo el mundo, encendiendo corazones y marcando el inicio de la etapa final. Y ahora, después de todo lo que has escuchado y visto cumplirse palabra por palabra, la pregunta queda para ti. ¿Crees que estamos viviendo las últimas páginas del plan de Dios? ¿De qué lado de la historia decidirás estar? Déjame tu comentario en la caja de abajo. Quiero leer tu reflexión. Dale like a este video y suscríbete al canal para seguir entendiendo cómo los eventos actuales se conectan con las profecías bíblicas. Y si aún no lo has visto, te recomiendo este otro video donde respondemos a una de las preguntas más impactantes. ¿Israel sigue siendo el pueblo de Dios? No te lo pierdas para descubrir quién es realmente el Israel de hoy y si todavía permanece como pueblo escogido. Bendiciones.